Hay mucho rever en estos santos. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tomen asiento. Así ya descansan. Pero es que como estoy fuerte, pues tengo misericordia, sé que. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, buenos días. No sé si será un morning o algo así. En hebreo es Boker Tov. En hebreo, Boker Tov. No sé decir mejor en hebreo que en inglés. Aleluya, para nosotros, para mí, para mi hermano, está siendo un privilegio estar aquí. Con el pastor Benito disfrutemos mucho. Con el pastor Isaí han sido todo risas. Desde las 8 de la mañana a las 9 hasta las 12 de la noche. Todo el día riéndonos. Es así. La verdad que estamos muy agradecidos al Señor por poder conocer hermanos en Cristo con un carácter similar, que adoramos al mismo Dios. Amén, Y estamos gozosos de ver que en las alabanzas también coincidimos mucho. Mucho. Claro, porque somos cristianos. Amén. Amén. Y hoy quisiera hablarles un tema porque la verdad que, aunque cuando lo esté predicando diréis, bueno, sí se habla mucho de esto, pero yo creo que no lo suficiente. Yo creo que en las iglesias no se está hablando lo suficiente de Cristo. No, la verdad. Hablamos siempre de temas que tienen que ver con el hombre. En teología se le diría antropológicos. Antropos, hombre. Pero hoy vamos a hablar de un tema cristológico. De Cristo. Lógico es, logía es pensamiento, es entendimiento, es estudio. Entonces, vamos a estudiar a Cristo. Si no conocemos a Cristo bien, no sé qué hacemos aquí. Y hoy me gustaría responder algunas preguntas, como por ejemplo, había una que decía una alabanza de las que hemos cantado: nunca sabré cuánto costó ver mi maldad en esa cruz. ¿Crees que no lo sabemos? Sí lo sabemos, hermanos. Hoy lo vamos a predicar. Hoy lo sabemos, ustedes también lo saben. Lo que pasa es que no le dedicamos tiempo a pensar en ello, pero claro que lo sabemos. Aunque eso es precioso. En esa estrofa yo también lloro, Pero comprendo que pensándolo bien, sí sabemos lo que costó. Costó la sangre de Jesucristo. Aleluya. Investigar su crucifixión históricamente, que luego os lo voy a decir, espero no sonar fuerte, porque a veces voy a decir cosas fuertes al explicar la crucifixión histórica, porque no es un gusto la imagen que os voy a transmitir, ¿vale? Amén. No es un gusto. De hecho, a veces cuando vemos la película de la Pasión por Cristo, algunos cristianos lloran y otros maldicen a los romanos de la que le dan a Jesús, ¿verdad? Pecan también, cómo le tratan. Pues vamos a recordar después históricamente un poquito eso, porque hay un historiador que se llama Eusebio de Cesarea que deja más o menos claro esa imagen de cómo eran las crucifixiones en aquel tiempo, ¿vale? Vamos también a hablar de los latigazos que le daron, que no fueron 40 menos 1, algunos dicen 39, pero no es así, luego os diré lo que realmente fue fuerte, ¿amén? Así que vamos a hablar de la crucifixión. Ahora, ¿cuántos saben que Dios es soberano? Dios hace lo que quiere, donde quiere, cuando quiere, con quien quiere. Lo dice Salmo 135, ¿verdad? Hace lo que quiere arriba en el cielo, abajo en la tierra, donde le da la gana, porque es el jefe del universo. Y no hay quien detenga su mano, Él es omnipotente, ¿verdad? Él es soberano para hacer lo que quiere y tiene el poder para hacerlo. Amén. ¿Amén? Aleluya. Y también es omnisciente, tiene la sabiduría para llevarla a cabo.
O sea, el poder, el permiso y la sabiduría. Aleluya. Pues yo les digo, ¿qué necesidad hay para salvarnos de que Cristo tenga que bajar a la tierra, caminar por las arenas polvorientas de Palestina, nacer de una madre como nosotros y al nacer para llorar le daron un cachete, como a todos nosotros? Pero cuando no sabía andar, si le ponían de pie se caía. Jesús tuvo que aprender a andar. Y cuando se caía se hacía daño y se podía hacer heridas y sufrir dolores. También el omnipotente, omnisciente y omnisapiencial, todo omni significa está por encima de todo poder, está por encima de toda sabiduría, está por encima de toda potencia. Aleluya. Y él aprendió a hablar. ¿Habéis Amén. pensado eso? Él aprendió a andar, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Pero sabéis que Jesucristo es Dios en la tierra. Y aprendió todo lo que nosotros aprendimos. Dice la Biblia que él crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. Aleluya. ¿No está viendo? Pero no solo eso, él tuvo que llegar a estar bajo la dependencia de Pilatos y Herodes, y Pilatos le sentenció un castigo de muchos azotes, le quitaban sus vestiduras, se burlaban de él, le pegaban, con perdón le escupían, se reían, con perdón le desnudaron apenas, le pusieron una corona de espinas, jugaban con sus ropas a suertes. Lo llevan a la cruz, le clavan de pies y manos, termina su muerte con un lanzazo en el costado. ¿Qué necesidad había de eso? Si Dios es soberano y tiene toda la potencia para llevar a cabo lo que quiera y tiene la sabiduría para llevarlo efectivamente, ¿qué necesidad había de que su hijo fuese maltratado así por nosotros? Porque yo, hermanos, si yo soy soberano, todopoderoso y todo sabiduría, y por salvarles, ¿puedo salvarles haciendo así? En lugar de tener que enviar a mi hijo Reyes para que muera por todos vosotros, os aseguro que os salvo así. A mi hijo ni le miran. ¿Qué necesidad había, hermanos? ¿Nunca han pensado eso? O sea, ¿por qué murió Cristo? Esa es la pregunta de hoy. ¿Por qué murió? Hemos dicho que es soberano, todos habéis dicho amén rápidamente. Amén. Todos sabemos que es todopoderoso y todo sapiencial. ¿Qué necesidad había, hermanos? Si Él es el dueño, en un instante puede hacer, se acabó, venga todos al cielo. ¿Por qué no lo hizo así? ¿Podía? Es todopoderoso. ¿Tenía la sabiduría para hacerlo? Sin duda. ¿Y el permiso? Él es soberano, hace lo que quiere. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Pero la Biblia dice, si nosotros le negamos, Él no nos va a negar. Dice, si nosotros le somos infieles, Él permanece fiel porque no se puede negar a sí mismo, ¿recordáis? Dice la Biblia, no se puede negar a sí mismo. Entonces, Dios no tiene necesidad de nadie, ni le debe nada a nadie, ni está en el deber de tener que satisfacer la justicia de nadie, pero sí se debe a sí mismo. Gloria a Dios. A sí mismo es al único que se debe, porque más grande que Él no hay nadie. Entonces nadie le puede influir a hacer lo que no quiere hacer. Amén. Aleluya. Entonces, Cristo no murió por nuestra necesidad, aunque suene raro, hereje, como dice el pastor. Cristo murió por necesidad divina. Aleluya. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Mira, Proverbios 17:15, dice la Biblia: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. O sea, los que condenaron a Jesús, abominación.
Amén. Pero los que justificaron a Barrabás, que era impío, abominación también. Porque imaginaos, nosotros todos sabemos que Dios es bueno. Amén. Y que es misericordioso. Y que es bondadoso. Y que tiene una gracia ilimitada para perdonar todos nuestros pecados. Amén. Pero también es justo. Imaginaos que vamos donde un juez que recibe el caso de que un loco de la cabeza, un psicópata, ha matado a 30 niños pequeños. Algunos de ellos, hijos de algunos de nosotros. Es un ejemplo fuerte, pero perdonadme. Puede haber algún caso así cuando hable en alguna iglesia. Por eso pido perdón. Y cuando vamos donde el juez dice: yo soy bueno, misericordioso y bondadoso. Te perdono, asesino, vete. ¿Hay alguien de aquí que diría que ese juez es justo? No es justo, es injusto. Él debe pagar por sus asesinatos. Y ahora la Biblia dice: en aquel día, dice Jehová, no daré por inocente al culpable. Lo dice la Biblia. En aquel día no daré por inocente al culpable. Porque el que justifica al impío es abominación a Jehová. Amén. 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 Pero ¿cuántos de este lugar nunca fueron impíos? Meto la mano en el bolsillo por si se atreve a levantarse. Alguna vez hice impiedades. Pero ¿por qué estoy aquí? Porque la Biblia dice que la consecuencia del pecado es la muerte. ¿Y por qué estoy vivo? Pues yo peco muchas veces, ¿eh? Yo creo que tengo un desorden alimenticio, imaginaos. Entonces, la Biblia dice: no daré por inocente al culpable. Pero todos sabemos aquí que nosotros hemos sido dados por inocentes por la sangre de Jesucristo. Aleluya. Hemos sido justificados por su sangre. Amén. Aleluya. Ahora, para nosotros ser justificados, alguien tiene que pagar esa justicia. El asesino saldría suelto si alguien dice: su pena me la quedo yo. Pero del todo no la veríamos justo. La pena que se queda del que ha sido absuelto tiene que valer lo que este rompió. Amén. Entonces, Romanos capítulo 3, verso 20 al 26. No quiero liar mucho porque sé que es un tema pues difícil, sinceramente no es fácil. Pero vamos a ver qué es lo que tuvo que hacer Dios para satisfacer su propia justicia. No para satisfacernos a nosotros. Amén. Amén. Y luego diré cosas más fuertes. Como por ejemplo, Dios nos salvó con su amor o con su justicia. Ahora ya está casi respondida la pregunta, ¿no? Se ve la trampa ahí. Ya que por las obras de la ley, del 20 al 26, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Quiere decir, todo lo que hagamos jamás va a pagar nuestra justificación. Nunca. Nadie puede ser justificado delante del Señor por medio de las obras de ninguna ley. Incluso de la suya propia. Cumples todos los mandamientos y no eres salvo. Porque somos salvos por la fe en Jesucristo. Aleluya. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Mira cuál es la justicia de Dios. Testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y tienen prohibido el acceso a la gloria de Dios. Destituidos de la gloria de Dios quiere decir, no puedes pasar a ver la gloria de Dios porque eres un pecador. Y todos pecaron, dice la Biblia. Todos se desviaron a una. Lo dice la Biblia. No hay hombre que haga bien siempre y nunca peque, lo dice Eclesiastes. Algunos dicen que es posible cumplir la ley. Claro que es posible cumplir la ley virtualmente, pero no realmente. Porque uno piensa en la ley y dice, no matarás. Pues es más fácil no matar que matar. Para matar tienes que hacer algo, para no matar no tienes que hacer nada. No adulterarás. Claro que es fácil no adulterar. Porque para adulterar tienes que hacer algo, pero no adulterar no tienes que hacer nada. Pero para adulterar, pues primeramente quizás tiene que ser guapo. Pues que nadie te mira. O sea, adulterar es más difícil que no adulterar. Entonces uno piensa así en la ley y dice, no es fácil.
Pero es que la carne te arrastra a pecar. Y por eso dice la Biblia, no hay justo que haga bien siempre y nunca peque. No lo hay. No hay impecables, solo Jesús. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aleluya. La palabra redención quiere decir rescate o pago. Hay tres formas en griego para traducir o sacar la palabra redención o rescate en la Biblia. Una es agorazo. ¿Agorazo qué quiere decir? Agorazo viene de agora, que en griego, que seguramente agora lo habéis visto en algunas farmacias o tiendas, porque agora significa tienda, significa eso, significa mercado, mercadillo. Hay algunas empresas que se llaman así agora, y es de la palabra griega mercadillo, hacer tratos. ¿Amén? Entonces, la palabra redención, agorazo, quiere decir que Dios vino en Cristo al mercado del mundo y pagó nuestro precio. Aleluya. ¿El precio de qué? Del esclavo. Porque luego hay otra palabra para redención que es exagorazo, que es sacar fuera del mercado. Porque cuando alguien iba a un mercadillo, los gitanos comprendemos bien esto en España porque hay muchos mercadillos de calle para vender. Cuando alguien iba a un mercadillo y había un esclavo, pagaba su precio, pero no se lo llevaba a cuestas, porque no cualquiera carga con 80 o, bueno, en libras 160 libras. En peso 80 kilos de... Kilos, 160 libras. 80 kilos, 162 libras. Más o menos. No cualquiera carga, compras 2 esclavos y no te los cargas encima. Los compras y los dejas ahí y luego los recoges. Pues Jesús fue, nos compró y nos sacó del mercado. Quiere decir, ya nadie te puede comprar. Has sido comprado por Cristo. Aleluya. El precio de tu rescate lo ha pagado Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Pero no es que solamente pagó nuestro precio, sino que nos sacó del mercado, entonces nadie nos puede esclavizar. Y hay otra palabra en griego para traducir redención o rescate que es lutro o litro, porque es una lengua muerta del griego koiné, en el que fue escrito la Biblia y no sabemos cómo se pronuncia. Lutro significa coger a un esclavo y romper las cadenas. Entonces Cristo ha roto nuestras cadenas. Aleluya. No solamente ha pagado el precio de nuestro pecado, porque nosotros al pecar estábamos en deuda con Dios. Amén. Y Él no nos podía justificar porque sí, ¿eh? Como Él es soberano, omnipotente y omnisapiencial, ¿nos podía justificar por su soberanía? Sí. Por su omnisciencia también. Por su omnipotencia, sin duda. Pero por su justicia no. Porque si justifica al impío, ¿qué hace? Abominación. Y Dios no comete abominación nunca. Es por eso que tuvo que venir Cristo. A causa de la justicia de Dios. Venir al mercado del mundo, pagar el precio de nuestros pecados, sacarnos del mercado para que el diablo ni el mundo nos pueda esclavizar, ni la carne tampoco, y liberarnos de nuestras cadenas, y por eso somos libres de nuestros pecados. Aleluya. Y ahora, ¿sabéis que cuando peca, dice la Biblia, la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad? La ira de Dios es una hija pequeña de la justicia. Cuando la justicia mira la injusticia, se enfada y quiere castigar la injusticia. Dios, cada vez que pecábamos, se enfadaba. ¿Por qué no nos mataba? Había algo que lo retenía. Porque el juez ve algo malo y siendo justo quiere castigarlo. Dios también. ¿O creéis que hay un juez en la tierra más justo que Dios? No lo hay muchos más injustos. Ni uno más justo que Él. Entonces, cada vez que nosotros pecábamos, Dios se enfadaba con nosotros y la ira de Dios estaba sobre nosotros. ¿Por qué no nos mataba? Y dice la Biblia, a quien Dios puso, mira quién lo puso, no lo puso ningún hombre, porque Dios utilizó a los romanos para que matasen a Jesús, pero no fue por su propia voluntad, ¿eh? Era una voluntad que estaba movida por soberanía. Dios utilizó a los judíos para decir, crucificadle, su sangre sea sobre nosotros. Más quisierais. Más quisierais. Pero eso es por soberanía. Amén.
Y uno de sus sabios dijo, es mejor que muera uno por todo el pueblo y no que todo el pueblo se mate entre ellos. Estaba profetizando, porque dice la Biblia que lo dijo por el Espíritu. Jesús muriendo por todos. Y ahora Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Dios le debíamos algo que no podíamos pagarle, solo con la muerte. Entonces Cristo vino y murió en nuestro lugar, pagando el precio de nuestros pecados, sacándonos del mercado y rompiendo las cadenas que nos esclavizaban en el pecado. ¿Y la ira dónde queda? La ira fue echada sobre Cristo. Dios puso a Cristo como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Qué significa propiciación? Propiciación significa apaciguar ira, hilasmos en griego. No es lo mismo el propiciatorio del Antiguo Testamento que se ponía sobre el arca de la alianza, sabéis lo que me refiero seguro. El arca de la alianza que representa la presencia, había dos querubines así mirando al propiciatorio donde se echaba la sangre y eran expiados nuestros pecados, no propiciados. En el Antiguo Testamento propiciación significa cubierta. En el Nuevo Testamento propiciación significa apaciguar, aplacar la ira de Dios. Dios lo puso para aplacar la ira de Dios. Esta palabra nos trae a la cabeza historias como visteis en el capítulo 17, en Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo va a Atenas y dice, pasando por vuestros altares he visto que sois muy religiosos. ¿Sabe cuántos alrededor de altares tenían? 1500 los griegos, 1500 dioses alrededor. Pero dice, he visto uno de ellos que ponía al Dios no conocido. ¿Sabéis por qué tenía en ese altar de al Dios no conocido? Por si acaso había un Dios que no conocían para que no les matase. Porque ellos decían que las obras, la penitencia, como los católicos romanos, Dios los perdone, hacer el camino de Santiago de rodillas, hacer obras, aplacaba el enfado de Dios contra ellos. Entonces ellos levantaban altares a todos los dioses que se inventaban y sacrificaban adoración en todos. Y levantaron uno que ponía al Dios no conocido, que Pablo dice, de este vengo a hablaros. Aleluya. Al Dios que adoráis sin conocer. Amén. Aleluya. Pues lo hicieron por si acaso, por si había un Dios en algún lugar, no sabemos dónde ni por qué, que no se enfadase y los matase. Imagínate qué mentalidad, ¿eh? Pero este era el miedo de las gentes ante la ira de los dioses santos, decían. Pues esta es la palabra que se utilizaba, hilasmos, apaciguar la ira de los dioses santos. Pero en este caso no apacigua la ira de los dioses santos, apacigua la ira de Dios. Aleluya. Cristo le ha quitado el enfado a Dios que tenía contigo. Porque nosotros, dice la Biblia, que éramos enemigos, pero ahora somos amigos de Dios. Aleluya. Por la sangre de Jesucristo. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Veréis que os he dicho que expiación significa también cubrir los pecados y propiciación apaciguar. Pero en el libro de los Hebreos veréis un versículo, creo que es en el 2:27, no lo recuerdo porque no está por ahí escrito, que dice, Cristo vino a expiar los pecados del pueblo. No vino a expiar, Él no vino a cubrir, vino a propiciar. Y de hecho la palabra en griego está mal traducida, que nos perdonen los de la Reina Valera y todas las versiones esas. Ahí la palabra en griego es hilaskomai, que viene de hilasmos, que significa ser propicio. Aleluya. Amén. Veis que es como un estudio. Es que es un estudio predicado, en verdad, esto, ¿vale? Es un estudio predicado. Entonces, la única palabra que aparece en la Biblia como expiación no significa expiación, significa ser propicio. Amén. Porque Cristo no tacha los pecados, no los cubre, los borra del todo. Amén. Los elimina del todo. Amén. Por eso nadie nos puede acusar porque hemos sido justificados por su sangre. Amén. Y dice, a quien Dios puso como el que apacigua la ira de Dios por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. ¿Te das cuenta? Dios no podía manifestar su justicia, porque si manifiesta su justicia ante impíos, ¿qué sucede? Que nos mata, porque su justicia ante la impiedad es ira. Pero su justicia, bajo la fe en Jesucristo, es amor. Amén. Aleluya. Y por eso dice
que hemos sido justificados gratuitamente por su sangre, pero para justificarnos el precio tenía que estar pagado, porque si no, él cometía abominación. Y por eso dice, mediante el pago, la redención, que es en Cristo Jesús. Pagó el pago, nos sacó del mercado, rompió las cadenas de nuestro pecado. A quien Dios puso para apaciguar la ira contra los pecadores, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Escucha esto. Cristo no solo perdona los pecados de Cristo en adelante, ni es la propiciación de los pecados de Cristo en adelante, después de Cristo. Dice, a causa de haber pasado por alto los pecados pasados. Literalmente esta frase se puede traducir: Dios disimuló de los pecados de Adán, de los pecados de Abel, de Caín, disimuló. Se dice así, haber pasado por alto. Los vio y dijo, bueno, déjalos ahí. No los quiso castigar en ese momento. ¿Por qué hizo eso el Señor? Porque no puede justificar al impío, lo tiene que castigar, dice la Biblia. No daré por inocente al culpable. ¿Eran culpables de pecar? ¿Era culpable David de robarle la mujer a Urías, Geteo, tener relaciones con ella, dejarla embarazada, traer a Urías, Geteo, emborracharlo para ver si podía engañarlo y enviarlo a casa con su mujer para fingir que el que le había dejado embarazada era Urías? Y como no iba, tomar una carta y decirle al general de su ejército, cuando vuelva a la guerra otra vez, ponle lo recio de la batalla y cuando esté todo lo fuerte, os echéis para atrás y que lo maten. Pedazo de pecado, ¿eh? Terrible lo que hizo David, el dulce cantor de Israel. Que ahora todos los cultos lo abrimos con un salmo, lo que hizo el salmista. Pero dice la Biblia, en el Salmo 32, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y dice, bienaventurado a quien Jehová ha perdonado sus pecados. Aleluya. ¿Por qué dice eso? Porque Natán, cuando fue y le dijo la historia esa de la oveja, tenía alguien 100.000 ovejas, pero tenía otra oveja, se la robó y se la quedó para ella. ¿Qué crees que merecerá aquel que le ha robado la única oveja que tenía para subsistir teniendo él 100 ovejas? Que lo maten, y dice, pues ese eres tú. Le ha quitado a la mujer Urías, Geteo. Y él, claro, dice, ay, lo que he hecho es verdad. Y mientras callaba, dice la Biblia, que envejecían sus huesos. No creas que David pecó y se sintió alegre, no. Mientras callaba, se envejecían sus huesos en su gemir todo el día, ¿eh? David hizo su pecado, pero no lo olvidó. Pero cuando Natán fue, tiempo después, y le dijo, ese eres tú. Tú imagínate. Un año arrepintiéndote de un hecho malo que has hecho, y después de un año viene un profeta y te dice, Dios lo sabe, te mueres. Pero le dice, no te preocupes, Jehová ha remitido tu pecado. Aleluya. ¿Qué significa remitir? Remitir no es expiar ni propiciar. Remitir es reenviar 2 veces. Es allí al que reparte las cartas es Correos. Hay más empresas, pero Correos es la más importante. Correos de recibir un correo. Cuando yo envío una carta a través de Correos, pone el que envía, el que recibe y el remitente, el que envía 2 veces, porque yo se lo envío a Correos y Correos se lo envía a esa persona. Entonces, David envió su pecado a Jehová y Jehová remitió el pecado. Lo volvió a enviar. ¿Sabes dónde lo envió? A la cruz del Calvario. Por eso dice la Biblia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Quiere decir que la cruz de Cristo no es el perdón de los pecados de después de Cristo, es el perdón de los pecados de todos los tiempos. Aleluya. Pasados, presentes y futuros. Aleluya. El sacrificio de Cristo no solamente ha pagado los pecados de los cristianos, ha pagado también los pecados de los antiguos judíos que pidieron perdón al Señor. También ha pagado los pecados de Nínive, que se arrepintieron por la predicación de Jonás, porque Jesús es el centro real de la historia. Aleluya. Jesús es el centro real de la historia. Toda la historia del pecador cobra sentido cuando Jesús aparece. Pero no solamente los de después, los de antes también. ¿Qué tenían que hacer los antiguos testamentarios para ser perdonados?
esperar la paciencia y la esperanza del futuro Mesías. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Mirar hacia atrás a la esperanza del antiguo Mesías que vendrá de nuevo. Aleluya. Nosotros miramos hacia atrás para ser perdonados y ellos tenían que mirar hacia adelante. Pero nadie puede quitar la mirada de la cruz para ser perdonado. Santo eres, aleluya. Amén. Desde Adán hasta el último que se muera en la tierra en pecado, si se arrepintió de sus pecados, la sangre de Cristo ha perdonado sus pecados. Santo. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, no podía manifestar su justicia, a fin de que Él sea el justo. ¿Te das cuenta? Si manifiesta su justicia sin haber pagado su propia satisfacción y haber pagado los pecados y satisfecho su justicia, es injusto, porque es abominación. Entonces, el fin de todo esto es que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Amén. ¿Cuántos son aquí de la fe de Jesús? Bien, ¿por qué te sigues castigando por los pecados que has cometido? Jesús ya ha pagado tus pecados. Te ha sacado del mercado, el diablo no te puede esclavizar. Y ha roto las cadenas de tu pecado. Y hay gente que se sigue martirizando por su pecado, pero Dios ha perdonado tu pecado. Santo. Si a David le dijo el profeta, no te preocupes, Jehová ha remitido tu pecado, yo te digo lo mismo hoy. Si te has arrepentido, no te preocupes, Jehová ha remitido tu pecado. Romanos capítulo 5, verso 8 al 11. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no murió cuando nosotros éramos santos, porque morir por 10 buenos, pues dice, bueno, he salvado la vida de 10 buenos aunque he muerto yo, pero Él murió por los malos. Entonces, mostrar ese amor es mucho más amor que morir por los buenos. Porque dice la Biblia, apenas uno morirá por los buenos, lo dice la Biblia. Pero por el malo, Cristo murió aún cuando éramos pecadores. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿Te das cuenta que es como una explicación a Romanos capítulo 3? Amén. Somos justificados por su sangre, somos salvos de su ira. Porque si siendo enemigos, ¿te das cuenta? Estaba enfadado contra nosotros la ira. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Cuánto mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida? Aleluya. Reconciliar. En Cristo no solamente hemos recibido la redención, la justificación y la propiciación, sino también la reconciliación. ¿Qué significa reconciliar? Es volver a establecer una comunión que estaba rota por el pecado. Ahora, si Obed me hace algo malo a mí, mi justicia es muy limitada. A mí Obed me hace algo malo, me invita a una hamburguesa y se me ha quitado el enfado. Al Señor. Porque mi justicia tiene un nivel muy bajo, muy bajo. Mi justicia está por los suelos. Pero la justicia de Dios no. Mi santidad es muy pequeña. Mi ira también, con una hamburguesa se calma. Siempre me ha pasado desde niño, me enfado, como y se me quita. Entonces Obed no tenía que esforzarse mucho para ponerme contento a mí. Pero la justicia de Dios es muy alta. La santidad de Dios es muy alta. Amén. La ira de Dios también es muy alta, porque todo lo que de Dios es infinito. Aleluya. Ahora, reconciliar significa poner a un mismo nivel, porque para que yo y Obed nos reconciliemos, tenemos que estar a un mismo nivel. Amén, aleluya. Entonces, Él viola mis principios y yo ignoro mis principios rebajándolos para volver a ser amigo. Pero violar los principios de Dios y volver a ser amigos no es posible por ninguna obra. Porque nosotros no tenemos la capacidad de hacer ninguna obra infinita. Por eso, aunque mueran 10.000 hombres en favor de los hombres, nunca seríamos salvos en lugar de otro. Si uno muere, muere por su pecado, no por los pecados de todos. Pero Cristo es una muerte de valor infinita. Gloria a Dios, aleluya. Cristo es infinitamente santo y murió en la cruz por ti. Cristo es infinitamente justo y murió en la cruz por ti. Cristo es infinitamente gracia, misericordia, bondad y amor y murió en la cruz por nuestros pecados. Y es por eso que el sacrificio de Cristo ha satisfecho una justicia infinita, porque no ha satisfecho una justicia cualquiera, ha satisfecho una justicia infinita, una santidad infinita,
una bondad y misericordia infinita, y ha propiciado una ira infinita, porque Cristo es la propiciación de nuestros pecados. De manera que para perdonarnos, al Dios entregar a su Hijo, no ha rebajado ni su santidad ni su justicia, la ha dejado al mismo nivel. ¿Sabes qué ha hecho? Nos ha elevado a nosotros. Amén. Y ahora somos justificados por medio de la fe en su sangre. Por eso siempre decimos que Dios nos mira a través de Cristo. Porque si quita a Cristo de su mirada, nos mata con su ira. Pero como Cristo está ahí, su sangre apacigua su enfado. Y puede manifestarnos su amor y su justicia. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados, Dios no rebajó su justicia, sino que dice la Biblia que estamos sentados con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Y nuestra vida está escondida con Cristo Jesús, dice la Biblia. Gloria a Dios. Por eso el maligno no nos puede tocar, porque no somos de este mundo, somos extraterrestres. ¿Lo sabías? Somos extranjeros y advenedizos, estamos aquí de visita. Nuestro palacio, nuestra casa, nuestra mansión está en el cielo, con Cristo Jesús. El mundo entero está bajo maligno y nosotros no estamos en el mundo, ya, pero somos nacidos de Dios y el maligno no nos toca. Aleluya. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Somos amigos de Dios. Somos amigos de Dios. Justificados pues por su sangre, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Cuántos tienen fe en este lugar? ¿Y sabían que tenían este nivel de justicia y de santidad posicional? Posicional en Cristo, no experimental, pero posicional sí. Por eso la Biblia constantemente a los pecadores les dice, a los pecadores que han creído en Jesús les dice, sois santos. Pero no es por nuestra santidad, es por su santidad. Porque Cristo, dice la Biblia, ha sido hecho para nosotros justificación, santificación, glorificación, sabiduría de Dios. Cristo es lo más importante. Entonces, ¿por qué razón debe morir Cristo? Si Dios es soberano y omnipotente. Porque se debe a sí mismo. Tenía que pagar el precio de nuestros pecados. Tenía que pagar el precio de su justicia al pagar el precio de nuestros pecados. Tenía que apaciguar su ira, que no se calma con una hamburguesa, se calma con la muerte de un ser infinito. El Dios hecho carne en la cruz del Calvario. Ahora, Él es el Dios perfecto para los hombres y el hombre perfecto para Dios. Dios es el único que puede venir y encarnándose esa carne, esa vida humana, tomar el valor de toda la humanidad. Pero no de toda la humanidad viva en ese momento. Desde Adán hasta el final en el Apocalipsis. Gloria a Dios, aleluya. Desde el primero hasta el último, el hombre que va a vivir en esta tierra, que ha vivido y que vivirá. Porque Jesucristo es de valor infinito. Aleluya. Por eso no podemos pagar nunca la justicia al Señor. Y por eso todo lo que hacemos, lo hacemos por su gracia, para darle gracias. Desde el último euro o dólar que echamos es en agradecimiento, porque a Dios no se le compra. Eso que dicen, si tienes una enfermedad tan grande, sea tu enfermedad tan grande, tiene que ser tu ofrenda. Sé que tengo permiso para decirlo por el pastor Isaí, porque hemos hablado estos días, todo el día de la Biblia. Eso no es de Dios. Tu ofrenda no tiene que ser grande para que Dios te sane. Tiene que ser grande tu fe. Eso sí. Amén, aleluya. Tu fe. Dios no recompensa obras, Dios recompensa actitudes. Aleluya. Por eso hay mucha gente que trabaja mucho y recibe muy poco. Y hay otros que trabajan poco y reciben mucho. ¿Sabes por qué? Porque en lo poco fue fiel. Aleluya. La actitud del corazón es lo que vale. Tienes que tener una actitud de adoración verdadera, de agradecimiento verdadero, porque Dios lo ve. Porque no puedes pagar nada al Señor. ¿Cuántos en este lugar alguna vez han cometido algún pecado y se han sentido mal delante de Dios? Que te da vergüenza cómo orar, cómo acercarte a Él. Mira, ese prejuicio lo tenemos todos porque somos débiles hermanos en la mente. Pero quiero en esta hora fortalecer vuestra mente. No para hacer apología del pecado o demagogia, no. El pecado fuera de la iglesia. Pero si has cometido algún pecado en tu vida que no te perdonas, quiero decirte que Cristo ha remitido tu pecado. Aleluya. Dios lo ha perdonado del todo. El precio que pagó es altísimo, infinitamente altísimo. Y ahora todos los que estamos aquí somos santos y justos hijos de Dios. Ahora, nunca sabré cuánto costó ver mi maldad en esa cruz.
Si lo sabemos, costó Cristo. Gloria a Dios. Ahora te voy a decir un poquito lo que era la crucifixión. Eusebio de Cesarea cuenta que la crucifixión de aquellos tiempos, ¿vale?, era de la manera que os voy a decir, no sin antes pasar por los latigazos. Que también Eusebio de Cesarea lo relata. Los latigazos eran entre 5 verdugos, se les decía, 5 romanos, que ebrios bebían vino, hermanos, se emborrachaban, para no sentir pena. Ni cargo de conciencia. Ni cargo de conciencia ni nada, como dice la hermana. Se emborrachaban mientras latigaban. Entre 5 romanos verdugos, y los látigos, el más famoso, era un látigo con un mango de piel o cuero, y tenía tiras de cuero, y al final de las tiras tenía huesos afilados o hierros afilados. Y al golpear con esos látigos, quedaban encajados en la piel. Y al tirar arrastraban la piel con ellos. He dicho que iba a ser fuerte, ¿eh? Solo hoy, ya no más. Bien, Eusebio de Cesarea cuenta que no era el látigo romano, porque el que le dieron a Jesús era el látigo romano, no era el látigo hebreo. El látigo hebreo era 40 menos 1, porque si se pasaba de 40, el que azotaba recibía el castigo, era la ley. Entonces por eso daban 39, por si acaso. Pero el látigo romano no. Él no recibió el azote hebreo, él recibió el azote romano. Azotes en griego, que significa muchos azotes. ¿Sabes cuántos? Pues lo voy a decir. Cuando ponían un reo de espaldas, comenzaban a darle por todo el cuerpo, y cada vez que daban, hermanos, arrancaban la piel al tirar, porque se quedaban clavados los huesos afilados o el hierro afilado. Bien, cuando llenaban la espalda, comenzaban por las piernas, hermanos. No dejaban ni un cacho vivo. Y cuando reventaban las piernas, ¿sabes qué hacían cuando por detrás ya estaba totalmente descubierta su piel? Le daban la vuelta. Por eso dice la historia, según Eusebio de Cesarea, que le golpeaban tanto que a veces, si le daban un ojo, se lo vaciaba. Perdón, hermano Francisco, Dios le bendiga. Si le daban un ojo, se quedaba sin el ojo. Porque claro, imaginaos un hierro afilado que se te mete ahí y tira hacia atrás. Le dejaban los ojos vacíos. A veces le golpeaban tan fuerte en la barriga que a veces se descubría lo que había. Ya no os hablo más fuerte, con eso imaginaos. Y por eso es que dice la Biblia, contar puedo todos mis huesos. ¿Has escuchado eso? Contar, ¿qué creéis? ¿Que era una broma lo que estaba diciendo ahí el salmista? Proféticamente era verdad. Jesús quizá miraba y contaba sus huesos. Es por eso que muchos no llegaban a la crucifixión. Cuando les daban ese castigo, morían. Y por eso Simón de Cirene tuvo que ayudarle con el patíbulo. No sabemos qué clase de debilidad tendría. Pero Jesús, caminando, imaginaos, que dice la Biblia que su cuerpo era una llaga. Y es que era una llaga. Porque no eran 39. Era todo el cuerpo lleno de azotes por todos los sitios. Y dice la Biblia que como que escondimos del rostro y no nos timamos. Su rostro fue desfigurado y no se le conocía. Por eso es que algunos decían, el que se crucificó en su lugar no era Jesús, era Judas. ¿Habéis escuchado esa teoría? Esa es la teoría de los árabes. Que dicen que el que se crucificó era Judas. Y que por eso la resurrección es falsa. Y la historia de los romanos es que por la noche vinieron y cambiaron el cuerpo. Pero Lucas dice que Cristo resucitó con pruebas indubitables. Aleluya. La historia no puede negar eso. Sin duda Cristo murió en la cruz, desfigurado todo él. Y dice la Biblia, le quieren poner un patíbulo, el palo transversal, porque la cruz no era una cruz en sí, era un palo vertical y un palo horizontal. Y ese palo se lo pone y no puede con él, y Simón de Cirene lo tiene que llevar. Un palo de entre 25 a 30 kilos, que son unas 50 o 60 libras. Claro, escuchad, Jesús, ¿qué era de oficio? ¿En qué trabajaba? Carpintero. Amén. ¿Ustedes creen que no puede con 30 kilos de madera? Si lleva toda la vida trabajando con él. Pues resulta que 30 kilos de madera le son muchos al Eterno, al Creador, al Dios de los cielos y de la tierra. Y todo porque nos amaba. Amén. Y con todo ese desangramiento se deshidrató, por eso quería agua. El Dios eterno que nos amó, que creó los cielos y la tierra, y el agua, necesitaba agua. Porque se deshidrataba por amor a nosotros. ¿Puedes tocar el piano, hermano?
castellano solamente. Cuando le llevan a la cruz le clavan unas espinas que traspasan el cráneo. Eso le provocaba grandes dolores de cabeza y fiebre, temblores, muerto de sed, destrozado por detrás y por delante. Contar puedo todos mis huesos, el rostro desfigurado. Y le clavaron unos clavos de alrededor de 30 centímetros, que no sé pulgadas lo que equivale, eso sí que no lo sé, pero unos clavos así, porque tenía que traspasar la madera. Por aquí le clavaban, no aquí, porque si le clavan aquí se sale el clavo, por aquí para ser sujeto el peso. Y clavándole la madera tenía que salir por detrás y golpearle con el martillo para que por detrás se encajase la madera. Porque cuando le hacían eso, después volcaban la cruz unidos los dos palos y los dejaban boca abajo para ver si sostenía el peso. Increíble. Nunca sabré lo que costó. Si lo sabemos, hermano. Costó mucho. Costó que cada parte de su cuerpo fuese herida, molida por ti a precio de nuestros pecados. Una versión católica dice, triturado precio de nuestros pecados, triturado por nosotros. Porque realmente fue triturado. Entre 5 verdugos le dieron el palizón más grande que te puedes imaginar. Su cuerpo era una llaga y todo porque nos amaba. Aleluya. Todo esto el Hijo del Soberano Omnipotente, que podía salvarnos así, pero porque se debe a sí mismo por su justicia, envió a su Hijo para salvarnos por amor. Amén. Amén. Entonces Él nos salva con su justicia por amor. No nos salva con amor, sino por. El motor de nuestra salvación en Cristo Jesús es el amor. Pero la necesidad que Dios tiene de cumplir consigo mismo esta justicia para poder manifestarla sin ser injusto. Si no, no podía justificarlo porque sí. Estaba en la necesidad Dios de enviar a su Hijo. El precio del limitado Jesucristo enviado por nuestros pecados. Qué paliza le dieron, hermano, por nosotros. Cómo le latigaron con esa corona de espinas. Y esos clavos le pusieron ahí alrededor de 3 o 6 horas, no lo sabemos. Muchas horas soportando a Cristo. Muchas horas. Porque nos amaba. ¿Hay alguien aquí que dude del amor de Cristo? ¿Hay alguien aquí que cree que Dios no le va a perdonar sus pecados si se arrepiente? El precio que ha pagado gigantesco, hermanos. ¿Cómo no nos va a perdonar? Por eso dice la Biblia, si no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Por eso dice la Biblia, si Dios es el que justificó, ¿quién nos podrá culpar, condenar? Nadie, 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 nadie. Nadie, nadie. ¿Quién nos podrá acusar? Nadie. ¿Cómo nos va a acusar nadie? Si ya ha sido acusado el justo y santo por nosotros. Esto es lo que en teología se llama muerte vicaria, el que muere en nuestro lugar. ¿Cuántos están agradecidos al Dios que tenemos por esto que nos entregó? Cierras tus ojos ahora y le comienzas a dar gracias un minuto al Señor, a decirle gracias por su sacrificio, por pagar nuestros pecados, por sacarnos del mercado que estábamos en venta, esclavos del pecado, y romper nuestras cadenas, por dejarse latigar, por dejarse poner corona de espinas, por dejarse crucificar por nosotros. Aleluya, gloria a tu nombre, Padre. Gracias por tu sacrificio. Gracias, Padre, porque conocemos un poquito de lo que hiciste por nosotros hoy. Gracias, Señor, por tu infinito precio. Pero dice la Biblia que cuando ya estaba muerto, fueron a partirle las piernas porque los crucificados, como estaban así encogidos, no podían respirar bien. Y para coger aire, el creador de los cielos y la tierra, para coger aire, se tenía que impulsar en sus pies y respirar y descansar de nuevo. Entonces, los crucificados solían morir por asfixia. Antes de desangrarse, morían por asfixia. Porque no podían respirar, porque ya no tenían fuerzas. Pero si les quedaba alguna fuerza, iban los romanos y le partían las piernas para que no pudiesen respirar. Pero la Biblia dice, no será quebrado ningún hueso suyo.
Por eso, antes de que viniesen a partir de las piernas, dice la Biblia que Jesús dijo: consumado es. Todo está terminado. E inspirando entregó el Espíritu. Porque a Jesús no le podían partir ningún hueso porque estaba profetizado. Solo podían hacerle lo que Dios había predeterminado hacer. Pero más de ahí no, a mi hijo no le parto un hueso a nadie. Ya no puedo predicar, hermanos. Jesús sufrió por nosotros. Por eso, hermanos, si el pecado le llevó a la cruz, no vivamos el pecado, hermano. Seamos santos delante de Él, en agradecimiento. Eso te evitará muchos pecados. Recuerda siempre esta predicación, no porque te la haya dado yo, sino porque estaba toda en la Biblia, ¿verdad? Que hemos leído muchos versículos. Recuerda siempre quién murió por ti, quién sufrió por ti de esa manera, para no pecar más, para ser santo. Y ahora sí, para que no te duela echar €1 a la ofrenda, si alguien lo necesita también, $1 tampoco, porque nada es valioso en esta tierra. Por eso ahora sí, nada es valioso, ni los coches, ni el dinero, nada, solo importa estar bien con Cristo. Y cuando estamos bien con Él lo tenemos todo. Somos ricos, más ricos que los multimillonarios, porque tenemos al eterno Dios. No necesitamos estar absolutamente sanos para servirle, porque Él sufrió nuestras enfermedades y nuestros dolores, como nadie lo podría sufrir. Porque está bien que un hombre malo sufra por ser castigado, pero Dios, que es santo, justo, infinitamente transparente delante de todos, podría abrir el Señor su corazón y no ver ninguna impureza, y fue castigado por nosotros porque nos amaba. Vamos a pecar, podríamos decir en nuestra maldad y debilidad: si pecamos no tenemos perdón de Dios, pero no, si tenemos perdón de Dios. Aleluya. Jesús ha muerto por nuestros pecados. Por eso es importante que le comuniquemos este mensaje a nuestras familias, a nuestros hijos, como el hermano que nos contaba que su familia está siendo traída por él. Ayer nos alegrábamos en mi hermano Pedro de escuchar eso. A través de él, ahora toda su casa quiere servir al Señor. Es un gozo, hermanos. ¿Cuántos están gozosos de servir al Señor? ¿Cuántos le dan un aplauso a su sacrificio? ¡Aleluya! ¡Gloria a tu nombre, Jesús! Mira, entendiendo esto, entiendes todo. Es por eso que no nos podemos jactar, no nos podemos sentir orgullosos de predicar bien, de saber de la Biblia, de vestir bien, de los coches, de nada. ¿De qué nos vamos a sentir orgullosos si no merecemos nada, hermanos? Nada. Todo lo ha ganado Él, todo lo ha ganado Él. Por eso, Hebreos capítulo 11, cuando uno lo lee y lee todos los héroes de la fe, dice que grandes hombres de Dios. Pero Hebreos capítulo 12 dice: teniendo alrededor tan grande nube de testigos, no quitemos la mirada de Él, porque Él revienta todas las nubes de testigos. Él es mayor que todos. Él es mayor que todos. Aleluya. Y ahora en este contexto entiende este versículo. Si Dios entregó a su Hijo, no lo escatimó, ¿cómo no nos entregará con Él todas las cosas? Lo tendremos todo, hermano, porque nos ha dado lo más grande. Ya no nos puede dar nada más, porque nos ha dado lo más grande. Dios lo escatimó lo más poderoso, grandioso y valioso que tenía. Por eso, darnos una sanidad no es nada, hermano. No es nada. Solucionar un problema económico no es nada, hermanos. Eso es lo poco. Dios nos ha dado todo. Amén. Dios nos ha dado todo. Por eso no nos podemos enfadar por pasar escasez económica, porque ya nos ha dado todo. No nos podemos enfadar por estar enfermos. No nos quejemos, hermanos, que yo como usted también, si quizás pasa una enfermedad, se me ocurriría quejarme, pero pensando en esto, ¿ya no te puedes quejar? ¿Cómo te vas a quejar? ¿Has visto cuántas cosas se abren en el panorama de la cruz? La cruz de Cristo. Vamos a pensar más en la cruz de Cristo. Yo solo quiero darle gracias al Señor por este sacrificio. Gracias, Padre, por tu bendición, por tu sacrificio, por la cruz, por morir en mi lugar, Señor. Gracias, porque por tu gracia y por tu sacrificio estamos en este lugar, a no sé cuántos kilómetros o millas de nuestra casa, Señor.
predicando de tu justicia, tu sangre, tu muerte, tu redención, tu propiciación, tu reconciliación. Gracias por hacernos amigos de tu Padre de nuevo, Señor. Gracias. Gracias, gracias, Jesús, gracias. Muchas gracias, mi Padre eterno, por tu Hijo. Muchas gracias, te amamos. ¿Cuántos pueden decir a Dios que le aman? Te amamos, te amamos, te amamos, te amamos, Señor. Te amamos, no queremos pecar, Señor, queremos ser santos delante de ti. Gracias, Señor, por cada uno de los que estamos en este lugar, por Obed, por Caleb, Francisco, Diana, por Luciel, por los hermanos, por todos los que estamos aquí. Gracias por sus vidas. Él ha muerto por nuestros pecados. Gracias, Jesús, por el hermano Santos, por el pastor Isaí, Señor. Gracias. Él ha muerto por nuestros pecados. Por eso dice la Biblia que tratemos a la mujer como vaso más frágil, como heredera de la gracia de Dios. Él también ha muerto por las mujeres, sin duda, claro que sí. Cada mujer tiene el mismo valor que un hombre, por eso murió Cristo en la cruz por ellas. Es igual. Aleluya. Aquí que nadie se equivoque. Somos absolutamente iguales delante de Dios, recipientes de su gracia y de su sangre. ¿No están gozando por esto, hermanos? Si no están gozando por esto, tienen un grave problema. Gloria a Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Apláudele.